Muy buenos días, hermanos. La verdad que es un privilegio para mí poder estar una vez más junto con ustedes, quizás así a la distancia nuevamente, pero siempre es bueno poder estar hablando de la palabra de Dios y siempre es bueno poder abrir este libro para ver qué es lo que Dios tiene para decirnos a nosotros hoy. Y para comenzar me gustaría orar para que Dios nos pueda hablar y después vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy. Gracias, Señor, por esta día. Señor, gracias por esta oportunidad de estar acá para aprender un poco más de ti, Señor, y ver qué es lo que tú tienes para decirnos a nosotros, Dios. Te pedimos, Señor, por la iglesia ahí en Mariló, para que tú lo sigas bendiciendo, Señor, y a un día quizás poder vernos, Señor, cuando pase todo esto. Gracias por todo en nuestro Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás no me gusta generalizar, no me gusta decir de que a todos nos pasa, pero a mí me pasa y conozco a varias personas que también les pasa, entonces a muchos nos pasa, podríamos decir. Que muchas veces estamos en nuestro día a día y vemos que quizás a nosotros nos cuestan un montón las cosas, vemos que hay cosas que no se nos dan y realmente estamos pasando por momentos feos, pero por otro lado vemos de que hay un montón de personas a las cuales nosotros conocemos,
sabemos que no tienen a Dios, sabemos que su forma de vivir es una forma injusta, y a ellos les va bien, les va realmente bien. Y nos ponemos a pensar muchas veces y nos ponemos a cuestionar de si nosotros de que ¿por qué pasa esto? Si nosotros tenemos a Dios, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros estamos con Dios, ¿por qué muchas veces nos va peor de lo que le va a los que viven en el mundo? A los que no tienen a Dios y a los que están ahí viviendo de una forma injusta, pero evidentemente se ve que le está yendo bien en este mundo. De que progresan y quizás no pasan las mismas pruebas que pasamos nosotros, no tienen las mismas dificultades que tienen nosotros. Y muchas veces nosotros estamos ahí y viendo esos problemas y puede ser que tengamos una actitud en la cual nosotros le preguntemos a Dios por qué pasa esto. Y cuando dije de que no me gustaba generalizar y que conocía a varios que le pasaba, vamos a ver de que también en la Biblia le pasó a una persona, le pasó a un profeta. Vamos a ver que en el libro de Habacuc es un libro bastante corto, es más, si no estás familiarizado con los profetas menores, te va a costar encontrarlo como a mí, pero sin embargo es un libro que a pesar de tener 3 capítulos, el mensaje que nos deja es buenísimo. Y nos viene muy bien también para cuando estamos pasando por estas pruebas. Algo que tenemos que tener en cuenta. Hoy vamos a ver lo que sería una injusticia. Lo segundo que vamos a ver va a ser una respuesta por parte de Dios. Y lo tercero que vamos a ver es que tenemos que tener una convicción. Vamos a meternos un poco en el contexto. El libro de Habacuc, lo que tenemos cerca del autor es que Habacuc vivió y este libro fue escrito en el año 605 a.C. En esa época estaba reinando Joacim. La Biblia nos describe acerca de Joacim en Jeremías, pero básicamente no vamos a ir al libro ese, no vamos a ir a Jeremías, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Joacim no fue un rey justo. Joacim no fue un rey que siguió a Dios. Fue un tirano, fue un avaro, fue una persona que derramó mucha sangre inocente. Entonces el pueblo de Israel no estaba muy bien con Dios. Eso lo vamos a ver en los primeros versículos del libro de Habacuc. Vamos a ver de que el profeta se queja con Dios porque el pueblo de Israel estaba lejos de él. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, como dije, vamos a empezar viendo la injusticia. ¿Cuál es la injusticia que vivía Habacuc? La injusticia que había era que Dios iba a usar a un pueblo, el pueblo de los caldeos. Un pueblo que iba a ser sumamente importante en lo que vendría a ser el tiempo posterior al libro de Habacuc. Ya que, para que nos demos una idea, los caldeos en esta época estaban empezando a tomar territorio, estaban empezando a invadir otras tierras y van a hacer lo que posteriormente se lleven cautivos al pueblo de Israel. ¿Vieron el libro de Daniel, Nabucodonosor, todo eso? Bueno, eso viene después de Habacuc. Entonces, bueno, recién estaba surgiendo esto, estaban como avanzando y Dios le había dicho, en los versículos 5 más o menos del capítulo 1, vamos a ver cómo es que era este pueblo caldeo. Dice que mirad entre las naciones, el versículo 5, y ved y asombraos, porque haré una hora en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí que yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán y vendrán desde lejos. Sus jinetes se multiplicarán. Vendrán desde lejos sus jinetes y volarán como águilas. Se apresurarán a devorar. La verdad que como que da un poco de miedo cómo Dios describe a los caldeos. Y la verdad que fue así, porque el imperio babilónico cuando estaban los caldeos se amplió de una manera increíble y vamos a ver de que era una nación cruel también. ¿Y qué pasaba con Habacuc? ¿Cuál era esta injusticia? Habacuc se sentía que algo no estaba bien, sentía que había algo injusto, porque había un pueblo, este pueblo caldeo, que era mucho más, era peor que el pueblo de Israel y Dios lo estaba usando para oprimirlos a ellos. Imaginémonos eso, imaginémonos que viene este pueblo terrible, un pueblo que está totalmente en contra de lo que Dios nos dice, totalmente en contra de lo que Dios es, y nos viene a dominar, viene a dominar el pueblo de Dios. Entonces Habacuc sentía esta injusticia y decía lo siguiente, y le demandaba esto a Dios. Y le decía, ¿no eres tú desde el principio, el versículo 12, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Acá es algo que creo que
muchos de nosotros lo hicimos alguna vez. Decirle, Señor, si sos tan bueno, si sos un Dios justo, ¿por qué permitís esto? Si sos tan bueno de salsa, sos tan limpio de ojos, ¿por qué permitís que este pueblo, que es tan malo, que es terrible, nos domine? Permitís que nos lleve presos, que nos lleve cautivos. Y ese era el pensamiento de Habacuc, y le preguntaba a Dios por qué esto, y le demandaba una razón. Y quizás hoy, miles de años después de esto, vos estás acá, o estás ahí en tu casa, en donde sea que estés viviendo, y te encuentras en una situación similar. Quizás estés pasando por un momento malo, por un momento feo, y veas a los injustos, veas a esas personas que sabes que hacen las cosas mal, que se encuentran mejor que vos. Y quizás tu corazón sea el mismo que el de Habacuc. Quizás nuestro corazón es igual que el de Habacuc, y le demandamos a Dios y le pedimos alguna razón, algún motivo para entender lo que está pasando. Pero quiero que lo miremos de otra forma. Quiero que lo miremos y que entendamos algo en claro cuando se nos vienen estos pensamientos de demandarle a Dios una razón. Lo primero que tenemos que entender de esta injusticia que va a haber es que nosotros tenemos que entender que Dios es soberano. Dios es completamente soberano. No hay nada que pase que Dios no lo permita. No hay nada que pase que Dios no lo entienda. Yo pienso de que José, para poner un ejemplo, entendía la soberanía de Dios. Por eso vamos a ver, no lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, pero después si querés estudiar la historia de José vas a ver cómo él pasaba de una prueba a la otra, cómo lo vendían los hermanos, cómo la mujer de Potifar lo engañaba, cómo se olvidaban de él en la cárcel, cómo él estuvo un montón de tiempo preso y se le venía prueba tras prueba tras prueba y parecía que venía un momento quizás de luz y parecía que venía un momento de paz y después volvía a caer en otra prueba y así era toda su vida. Pero sin embargo en ningún momento dice la Biblia que él le mandó una razón a Dios. Él sabía de que él estaba ahí. Otro ejemplo que podemos dar es Job. Jehová dio, Jehová quitó y él alabó a Dios a pesar de eso. Entonces tenemos que entender esto, primero que es un Dios soberano y que Él actúa de formas en las cuales nosotros no entendemos porque no somos Dios. Entonces demandarle una razón a Dios muchas veces no nos va a cambiar en nada, el problema va a seguir estando ahí, por mucho más que uno le demande una razón, puede ser que no entienda la razón ahora. Y probablemente después, como vamos a ver en el libro de Habacuc, sí la entendamos. Después vamos a ver dos ejemplos más acá en la Biblia, lo buscamos rapidito en Eclesiastés 7, versículo 13, lo decimos de memoria, de que ¿quién puede enderezar lo que Dios torció? ¿Qué podemos hacer nosotros contra algo que Dios quiso que sea así? Y lo segundo que podemos ver, y esto sí me gustaría que lo busquemos, vamos a ir a Daniel, capítulo 4. Y vamos a ver ahora las palabras de Nabucodonosor, ese rey, ese emperador ese rey del imperio babilónico que iba a venir después de lo que dijo Habacuc. Vamos a ver qué es lo que dice él acerca de nuestro Dios. Vamos a ver que en Daniel capítulo 4, versículo 35, dice lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios que está en control de todo. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos que Dios nos conoce a nosotros, conoce también a esas personas que no tienen a Cristo y a las cuales quizás le va bien y muchas veces sentimos que es injusto, así como Habacuc también sentía que era injusto. Pero entender esto, que no tenemos que andar demandando razones. No tenemos que andar preguntándole a Dios, quizás por capricho nuestro, quizás porque también es lógico quizás querer entender por qué pasan las cosas, pero si Dios no nos lo mostró tampoco me parece bueno andar preguntando, sino más bien estaría bueno tomar la actitud de José, de a pesar de que vengan las pruebas, seguir adelante, no andar quejándonos, sino de ver cómo podemos ser de bendición en donde Dios nos puso. Bien, siguiendo, vimos que había una injusticia, vemos que Habacuc le pidió a Dios una razón para esa injusticia, le preguntaba a Dios, le preguntaba por qué estaba pasando esto, por qué Dios estaba permitiendo esto. Seguimos acá.
vamos a ver de que Dios da una respuesta. Habacuc era un profeta el cual hablaba con Dios y Dios le respondía. Dios le dijo lo siguiente. Vamos a ver en el capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces, bueno, ¿qué nos dice acá Dios? Va a venir una visión. Y aunque vos no veas esa visión en el corto tiempo, esperala porque va a venir esa visión. Porque lo que digo yo es verdad, dice Dios. Seguimos. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. También el que es dado el vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y se juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refrán sobre él, y sarcasmos contra él, y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuánto había de acumular? Sobre sí prenda tras prenda. ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos? Aquí algo que comienza a hacer, la respuesta que le da el Señor es la siguiente. Dios le dice de que algo iba a llegar, de que lo esperara. Y acá, desde el versículo 2 hasta el versículo 20, nos encontramos con 5 ayes. Empezamos viendo... en el capítulo 9 empieza, mejor dicho, con 5 ayes, que básicamente sería lo que le espera a esas personas injustas. Con lo cual Dios le va a pagar a esas personas injustas, a esas personas a las cuales quizás con esta predicación se te viene el nombre de alguna persona que vos sentís que es así y automáticamente tu mente, tu cerebro te lleva a esa persona. Pero bueno, acá en este libro son los caldeos. Y Dios le habla y les dice de que va a venir su justicia para los caldeos. De que su manera de vivir injusta no va a ser para siempre. Y aparte de eso, lo que leí yo, estos versículos que están antes del versículo 9, lo que hace es explicar también de que el pueblo de Israel se venía manejando de una forma injusta. Los ejemplos que venía dando acá eran ejemplos de lo que hacían los caldeos, pero también de lo que hacía el pueblo de Israel. Habíamos dicho que el que estaba como rey en Israel era Joacim, el cual era bastante injusto, el cual no era un buen rey. Y él también estaba haciendo esto. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? ¿Cómo lo podemos traer acá al 2021? Primero entender esto, de que nosotros quizás nosotros somos buenos, quizás nosotros nos queremos mucho y por eso obviamos nuestros errores y, y no tenemos quizás un concepto verdadero, no sé si verdadero, pero como que muchas veces porque nos queremos mucho a nosotros, obviamos cosas que hacemos mal y nos cuesta cambiar, lo cual es parte de ser una persona humana. Pero bueno, es algo con lo que tenemos que luchar, ¿no? De ver nuestros errores e intentar cambiarlos. Pero también somos injustos. Quizás vos estás pensando en una persona, pero esa persona por ahí piensa lo mismo de vos, que es una persona injusta, que es una persona mala. Aunque sea verdad, aunque no lo sea, nosotros también tenemos nuestros errores. La Biblia misma lo dice, no hay justo ni aun uno. La Biblia misma dice que todos somos pecadores. La Biblia misma nos dice de que todas nuestras obras son como un trapo de inmundicia. Entonces, nosotros no somos quien para andar juzgando a los demás. Jesús lo dijo, o sea, muchas veces nos la pasamos viendo una pequeña pajita en el ojo y nosotros tenemos una viga y no nos damos cuenta. Y eso es lo que pasa. Entonces, esta es la verdad con la cual Dios le responde a Habacuc. Dios le dice, está bien, tenés razón, hay gente injusta en la cual está yendo bien, hay gente injusta en la cual yo permito que hagan cosas malas, en la cual yo permito que aplasten a tu pueblo. Pero vos acordate que esas personas van a tener su recompensa y que vos tampoco estás haciendo las cosas del todo bien. Y traigámoslo a nosotros. Quizás nos la pasamos viendo a esa persona que le va bien y no vemos que nosotros estamos haciendo las cosas mal, o quizás nos la pasamos viendo de que el otro tiene más que nosotros y no vemos en todo lo que Dios nos bendice a nosotros y no somos capaces de agradecer por todo lo que Dios nos da, porque nos la pasamos viendo cómo andan los demás y no en lo que Dios nos da a nosotros. Vimos
que primero había una injusticia. Vemos que no tenemos que demandar entender porque Dios es un Dios soberano, porque Dios es un Dios que sabe por qué hace las cosas. Así también como cuando Jesús le lavó los pies a Pedro y Pedro no entendía por qué, Jesús le dijo, ahora no lo entendés, pero después lo vas a entender. Probablemente ahora no entendamos, pero de acá cuando pase un tiempo y veamos la situación para atrás, entendamos un montón de cosas. Hay quienes creen de que Nabucodonosor terminó creyendo en Dios. Terminó creyendo en Dios y acá lo tenemos como que ese pueblo, como que los caldeos son el enemigo y es más, durante el libro de Daniel también son el enemigo, pero sin embargo hay quienes creen de que Nabucodonosor, el rey más importante de ese momento, terminó creyendo en Dios. Y acabamos de leer un versículo en el cual habla de nuestro Dios y dice las cosas como son. Entonces quizás ahora no entendemos, quizás nunca hubiese podido entender esto, pero después cuando tenemos el diario del lunes podemos entender un poco más y podemos saber por qué Dios hacía las cosas. Vimos entonces una injusticia que pasaba al pueblo, vimos también una verdad que la cual es que nosotros también tenemos nuestras injusticias, nosotros también somos injustos y, y además de que somos injustos, no tenemos que juzgar a los demás, no tenemos que andar creyéndonos superiores al resto solamente por ser hijos de Dios, sino todo lo contrario, sentirnos como unos siervos y ver a esas personas que viven de una forma injusta como gente que se va al infierno, a la cual nosotros tenemos que predicarles. Y por último vamos a ver de que una vez que Dios le mostró esto, veamos lo que dice el versículo 20 del capítulo 2, cuando terminan los ayes y cuando termina todo esto, de esas conductas que tenía este pueblo y que también tenía el pueblo de Israel, la cual iba a tener su recompensa, vemos que habla de Dios y dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios está en el cielo, Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No es bueno andar demandando cosas, no es bueno andar tampoco mirando a los demás. Tenemos un Dios soberano y confiamos en ese Dios. Y por último vamos a ver una convicción. Una convicción. Vamos a ver cuál es la convicción que termina teniendo este profeta, Habacuc. Vemos que empezó demandándole a Dios una razón. Vemos que Dios le responde la razón. Y por último él termina entendiendo esto y termina dejándonos uno de los salmos más lindos que tenemos en la Biblia. Pero vamos a quedarnos con el versículo 17 al 19 del capítulo 3. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Saben que pienso que este salmo como que es muy lindo leerlo? Está re bueno leerlo acá sentado en mi casa, sin pasar frío, sin pasar hambre, teniendo un celular, teniendo luz, teniendo una Biblia, teniendo internet. Pero cuando el profeta lo escribió, no es que no había todo esto, obviamente que no había todo esto porque fue hace muchos años, pero él lo escribió cuando los caldeos estaban por entrar. Él lo escribió cuando estaban los caldeos por atacarlos. Él lo escribió cuando Dios mismo le había dicho que ese pueblo era un pueblo temible. Cuando sabía que estas palabras iban a ser una realidad en su vida. Cuando sabía que los años que se le iba a venir al pueblo de Israel iban a ser años difíciles. Que no iban a ser años fáciles. Y sin embargo, a pesar de todo eso, el profeta lo escribió. Y si lo escribió es porque él lo creía. Y si lo escribió es porque él sabía de que iba a pasar lo que venga. Pero él tenía una convicción. Y esa convicción se la dejó Dios. ¿Y dónde está esa convicción? La vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 4. Dice, he aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He aquí cuya alma no es recta. Acá es una referencia a los caldeos. Yo me lo imagino así, los caldeos se enorgullecían, era un pueblo grande, era un pueblo temible, era un pueblo que iba a imponer miedo, que iba a ser uno de los más grandes de Babilonia.
que iban a tomar preso al pueblo de Israel. Iban a estar orgullosos de eso. Pero por otro lado iba a estar el pueblo de Israel, el cual quizás no iba a ser tan grande, el cual iba a sufrir un montón, pero sin embargo iba a vivir por fe, iba a ser justo. Mas el justo por su fe vivirá. Y lo vemos claramente acá. Una hojita después, que aunque la higuera no florezca y en las vides haya frutos, aunque falte producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tenía fe. Acá el profeta tenía fe. Yo pienso que, y quiero que sea una realidad en nosotros, que ahora que está todo bien, quizás se me hace fácil poder explicar esto y contarlo, y quizás espero que sea claro. Pero cuando lleguen las dificultades, cuando vengan los problemas, cuando veamos al injusto triunfar y al justo que estamos acá remándola o intentando ser justos y estemos con problemas, podamos tener esta confianza de que el injusto se va a enorgullecer, pero el justo, el que busca hacer las cosas bien, el que busca agradar a Dios, va a vivir por fe. Hermanos, que ese sea nuestro pensamiento cuando vengan los problemas. Que ese sea nuestro pensamiento cuando esté ahí a la puerta de los caldeos, cuando estén ahí afuera el pueblo enemigo que nos quiera venir a atacar. Que podamos pensar así. Que se puedan llevar todo. Que nos saquen la higuera, que nos saquen las vacas, que nos saquen todo lo que tengamos. Pero a pesar de eso, podamos alegrarnos en Dios. Porque no nos enorgullecemos, sino porque vivimos por fe. Muchas gracias por este tiempo, hermanos. Espero poder vernos en algún momento y espero que haya sido bendición. Muchas gracias. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí.
la, la.